Buenas noches a todos y a todas. Nos da mucho gusto tenerlos en un programa más de nuestras entrevistas, en la cual el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y titulado Lo que no sabes, de Salvador Benítez, quien es candidato a la presidencia municipal de San Pedro. Salvador tiene una carrera muy amplia, no solamente como abogado, sino Salvador también ha incursionado intensamente en la vida social a través de diversos organismos de la sociedad y realmente su participación ha sido muy interesante, ya que, si mal no me recuerdo, Salvador, y con eso podemos empezar, estuviste tú en una organización anticorrupción, ¿verdad? Es correcto, sí. Ante todo, muy buenas noches a todos. Raúl, muchas gracias por la invitación. Y sí, durante muchos años he sido activista. De hecho, mi primer acto de activismo en San Pedro Garza García fue apoyar el que se suspendiera la construcción de edificios en la avenida San Ángel. Eso fue en la época de don Alfonso Martínez Domínguez. Y de ahí pues hemos intervenido en una serie de eventos y dedicado siempre parte de nuestro tiempo a servir a la sociedad como una respuesta a algo que a mí me ayudó a reflexionar mucho, que fue mi formación universitaria. En la universidad no solamente aprendí derecho, aprendí mucho de mis compañeros, aprendí mucho de México, aprendí mucho de las necesidades que tenemos y siempre me sentí muy agradecido con mi estado por la educación que me brindaron a través de la universidad. Oye, Salvador, regresando un poquito en tu cronología de vida, ¿cómo fue tu vida en la niñez? ¿Qué hiciste? ¿Quién te caía gordo? ¿Quién te caía bien? ¿Te enojabas? ¿Te contentabas? ¿Con quién te peleaste? ¿Cómo fue, Salvador? Mira, yo viví mucho tiempo en Antiguo San Agustín, de niño. Desde muy jovencito, debo decirte que yo era peleonero, era de los de pelea. ¿Y no se te ha Pero quitado? nunca buscaba un pleito. O sea, yo siempre defendía a mis amigos o respondía cuando me provocaban, pero no fui el típico buscapleitos. Y siempre me interesé mucho. Mi padre, afortunadamente, y a eso se lo agradeceré toda mi vida, me enseñó que es más fácil enfrentarte a una verdad, por más dura que sea, que sostener una mentira. Entonces, la vida se facilita tanto cuando te enfrentas a la verdad que estás a gusto contigo mismo. Y la realidad de las cosas, yo tuve una niñez muy afortunada, de mucho aprendizaje. Así como te digo que era peleonero, también era muy amiguero, muy deportista. Siempre he sido toda mi vida de ejercitar deportes. Caminaba del Instituto Regiomontano y me pedía ride en la Loma, me iba al Colegio Americano y ahí me iba caminando hasta Antiguo San Agustín, porque me quedaba jugando básquetbol en el Regiomontano, donde hice mi secundaria. La primaria la hice en el Franco, la secundaria en el Colegio Americano, pero en realidad recuerdo todavía la Colonia del Valle antes de irme a vivir a San Agustín, porque cuando estaba muy chiquito vivíamos por la calle Orinoco. Salíamos del Franco Mexicano en bicicleta. A la hora de la salida éramos como si fuéramos un enjambre de abejas, todos en bicicleta a nuestras casas, y pues podíamos andar y circular en la Colonia del Valle como con el menor temor de un atropello o de un accidente. La verdad es que antes de Antiguo San Agustín vivimos como te digo, en Río Orinoco y todavía más chiquito en Amazonas, y recordamos pues una colonia, recordamos a unos amigos que le decíamos la raza de Amazonas, y la verdad una ciudad que en aquel momento era un proyecto para vivir, y sobre todo
en un satélite de la ciudad de Monterrey. Es decir, eres sanpetrino, 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 ¿verdad? Conozco las avenidas del Arroyo San Agustín, conozco los estragos de los huracanes, conozco cómo se han ido desarrollando cada una de las avenidas, cómo donde ahora hay edificios, había corrales. La verdad, salvo los años que estuve fuera por razones de trabajo y por razones de estudio, prácticamente toda mi vida la he vivido en Monterrey, salvo un pequeño tiempo que estuve, perdóname, en San Pedro, salvo algún tiempecito que estuve viviendo en Monterrey. Oye, Salvador, ¿y por qué decidiste ser abogado? Tuve una conversación con mi padre. Yo estaba, si estudiaba ingeniería o derecho. La realidad de las cosas es que, como te decía, desde muy niño siempre me preocupaba yo por los demás. Y cuando lo consulté con mi padre, él me dijo que la carrera de abogacía era una carrera relativamente fácil de estudiar, pero muy difícil de practicar. Y obviamente con el tiempo me he dado cuenta que efectivamente es una carrera muy difícil en la práctica, pero es una carrera fascinante. Mira, la abogacía debe concebirse como una profesión que tiene un sentido social y debe ser muy enfocada hacia la solución de conflictos, hacia el buen consejo y sobre todo lo que te decía en un principio, el apego a la verdad. Es decir, es muy importante que independientemente de que tu cliente o a quien estés tú representando tenga la razón legal, es muy importante que también tenga la razón moral. Y si por alguna razón o por alguna circunstancia estás defendiendo una causa que es injusta, tienes que buscar o dejar el asunto o buscar una solución que cuando menos satisfaga los intereses de la otra parte. Pero lo que sí, desde muy niño, una cosa que siempre he combatido son los abusos. Los abusos a mí sí me hicieron ser abogado, el luchar contra los abusos. Tú tienes en tu haber, me imagino, muchos casos complicados, ¿verdad? Muchos casos en los cuales evidentemente estabas defendiendo causas que a lo mejor a los ojos de la comunidad no eran buenos. ¿Nos podrías platicar alguno de ellos o dos de ellos, nomás para entender el concepto que nos estás manejando? Mira, quizá uno de los conflictos más complejos que me ha tocado manejar en mi vida fue las diferencias que tuvieron don Javier Garza Sepúlveda y don Eugenio Garza Lagüera. Era un tema de familia extremadamente complicado, en donde pues definitivamente había un periodo de transición generacional en el Grupo Monterrey. Vino primero la división de Alfa y Visa, y bueno, como todo, surgen desavenencias, y bueno, me tocó representar a una de las partes, y alguien me decía, bueno, pero es que estás con don Javier, y como que había quien decía que yo estaba del lado equivocado. Le decía, mira, pues aquí nomás hay lugar para dos abogados y yo soy uno de ellos, y estoy defendiendo una causa que considero justa y la estoy defendiendo con dignidad y sobre todo con respeto, porque debo decir que cuando ese conflicto terminó, tuve el placer de saludar muchas veces a don Eugenio, y la verdad es que eso, lejos de crearme enemistades, al final me creó muchas amistades, pero durante el tiempo en el que tuve esa lucha fue muy difícil. Fuera de eso, he tenido principalmente representaciones muchas veces en conflictos de accionistas, y he aprendido muchísimo a solucionar conflictos, y he aprendido mucho a entender cuál es el aspecto humano que está detrás de un conflicto. Yo tengo un pensamiento que siempre le transmito a mis clientes y a las personas. Los problemas primero son humanos y luego son legales. Si identificamos el problema humano que está detrás de un problema legal, es mucho más fácil llegar a la solución. Igual que en la política.
Si tú analizas las causas de las cosas, es mucho más fácil resolver sus efectos, pero no buscar resolver las cosas por sus efectos, porque esos nada más son remedios temporales. Y eso en parte es lo que siempre me ha preocupado y es por eso que me ha interesado durante toda mi vida la cuestión pública, aunque no siempre desde el lado del gobierno. Fíjate qué interesante concepto acabas de manejar, porque en realidad todo surge de la esencia humana. Lo demás es complemento. Y ya tú decides si ese complemento lo manejas para allá, para acá, o para arriba o para abajo. Y no creo que sea fácil en carreras o en actividades profesionales como las leyes, como para decir, esto lo voy a manejar así y asá, y saber si estás en lo correcto o no. Me imagino que va a ser muy complicado, ¿no crees? Fíjate que todo parte del análisis y todo parte de la planeación y todos los factores que inciden en un conflicto. Si tú no te detienes a analizar las razones y las causas de las cosas, es muy difícil que encuentres una solución. Es como si tú te fueras con un médico y no le plantearas correctamente tus síntomas, pues va a ser más difícil para el médico resolver tu problema. Entonces, el parte del trabajo de un abogado es primero buscar y entender lo que está pasando. Y con base en eso, la solución se simplifica. A veces no depende de uno porque el factor humano, como siempre, es un factor importantísimo. La mente humana es una cosa maravillosa y todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir. Y muchas veces incluso tú tienes que respetar el sentir de tu contrario, aunque tú consideres que esté equivocado, porque las razones que pueda tener esa persona son razones que están muy profundas en su ser. Y contra eso no podemos combatirlo, no debemos tampoco de juzgarlo, simplemente debemos entenderlo y tratar de encontrar una solución que sea sin necesidad de llegar a una sentencia final o una sentencia judicial. Pero la parte que a mí me gustaría ahorita centrar es un poquito más el por qué. Ahorita me decías candidato, en este momento todavía soy aspirante, yo creo que ya para la próxima semana tengo mi constancia. Pero ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué he estado siempre involucrado en la vida pública e interesado por los problemas sociales y los problemas políticos que aquejan a nuestro país? Fíjate que ese tema, por supuesto, lo traigo aquí en mi agenda personal y te lo voy a preguntar. Pero antes de entrar en ello, me gustaría hacerte una pregunta que es algo que está inquietando mucho a la comunidad nacional. Y me refiero yo concretamente a la actitud del presidente López Obrador, sobre todo hoy en la mañana, cuando, como tú sabes, un juez de distrito, brinda una sentencia provisional para evitar la aplicación de la reforma energética, de la reforma de la ley de electricidad. Y hoy en la mañana el presidente dice, vamos a investigar a ese juez. ¿Tú crees que es amenaza o tú cómo lo interpretas? Mira, creo que es una de las tantas improvisaciones o maliciosas afirmaciones de nuestro presidente. Es verdaderamente lamentable que una persona que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo primero que haga sea violarla. Y eso nos debe llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad de recuperar el Estado de Derecho en este país. Y el Estado de Derecho en todos sus ámbitos. Es decir, no podemos seguir ni siquiera escuchando, podemos oírlo, pero no podemos escuchar ni darle difusión a
afirmaciones como estas porque simple y sencillamente el derecho a defenderse lo tiene todo ciudadano y lo tiene toda empresa y lo tiene el gobierno mismo. Lo tenemos todos, es un derecho humano. A México le ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, e incluso a veces hasta se han dado injusticias por tratar de seguir y de imponer la doctrina del respeto a los derechos humanos. Entonces, francamente, ese comentario no me merece ni siquiera mi respeto, ni una mayor reflexión, más que el decir que es lastimoso que el presidente de la República, en un asunto que no es de su competencia, porque eso es una ley que emitió el Congreso. Entonces, el señor no es el legislador de este país. Lo único que demostró con ello es que el autor intelectual de este daño a la nación es él, porque si la está defendiendo, pues definitivamente reconoce su autoría, ¿no? Gracias, Salvador, por tu respuesta tan directa, a pesar de que tú querías decir que no, querías intervenir, pero nos quedó muy claro, es muy claro. Hay que respetar la ley, hay que respetar la división de poderes. Oye, Salvador, así en forma directa, vámonos. ¿Por qué MC y no otro partido político para contender por San Pedro, el municipio más rico de Latinoamérica? Porque nos permitió formar un equipo de trabajo totalmente ciudadano y sin afiliación a partido político alguno. MC es una plataforma que le permite a los ciudadanos participar en la política en una forma más simple y sin los absurdos obstáculos que se imponen para poder llegar a una candidatura independiente. Entonces, al haberme sido brindada esta oportunidad y habérsenos brindado a todos los que conformamos una planilla, porque yo voy a hablar en plural, estamos participando un grupo de ciudadanos que queremos presentarle una propuesta en su momento a la ciudadanía y para que también llevemos a la realidad el famoso concepto de menos gobierno y más ciudadanía. Y por eso estoy participando, porque también por muchos años desde fuera luchamos para tener el mejor sistema anticorrupción de México. Hemos luchado a través de amparos para la Fiscalía Independiente. A través de un amparo también luchamos para que se tuviera la mayoría de miembros del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura y una serie de medidas que hemos tomado. Pero lo más lamentable de todo es que las autoridades nos oyen, pero no nos escuchan. México está dominado por una minoría que no le interesa al pueblo. Ellos ya están en su agenda propia, las ideologías están totalmente perdidas. Alguien por ahí decía el otro día que parece un tianguis los partidos políticos. Yo creo que ya van a poner por ahí un puesto en el Mercado Colón para ofrecer cambios de partidos. Aunque el Mercado Colón ya no existe, pero entonces lo ponemos en otro mercado, en el Mercado Juárez o en algún otro mercado. Pero yo creo que ya no tardan en ponerlo, porque sí, la verdad, ya esto es un tianguis, es una pérdida total de valores ideológicos, y por eso me sentí que esta oportunidad debería tomarla, y sobre todo para buscar, obviamente, contender y generar una buena propuesta, pero sobre todo para, como ciudadano, estar en la parte activa y en la propuesta. ¿Estás consciente de que tus adversarios políticos son Miguel Treviño y Mauricio Fernández? Eso creo que no te queda ninguna duda, ¿verdad?
Si no estuviera consciente de eso, no le hubiera entrado. Correctamente. Me da mucho gusto que estés bien consciente. Bueno, ahí hay un tema bien interesante, Salvador, porque si mal no me acuerdo, ahí en el despacho donde tú eres socio, Arturo Quintero ha trabajado mucho tiempo con Mauricio, ¿verdad? Ha sido Mira, nosotros, abogado de él en varios temas. Entonces, ¿cómo llevan ustedes ahí esa relación cuando tú te mueves para un lado y tu socio se mueve para el otro? no, mira, no exactamente con Mauricio. Efectivamente, Arturo ha dado asesorías al municipio de San Pedro. eh, y esto ha sido en una forma totalmente institucional. Yo creo que debemos separar la actividad profesional de la actividad política. La realidad no somos un perfil de despacho en donde tengamos políticos y tengamos litigantes y tengamos asesores. Esto, como te repito, es una situación totalmente circunstancial que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras relaciones profesionales. Al contrario, Arturo y yo tenemos una excelente relación. Hemos tenido una sociedad sumamente exitosa y agradable. Sí, pues llevan años, ¿no? ¿Cuántos años llevan de socios? Mira, en realidad de socios tenemos alrededor de 7, 8 años, pero trabajamos mucho juntos en algunos asuntos muy trascendentales, en algunos conflictos de accionistas muy complejos, y ahí es donde nos tocó compartir esa actividad profesional. Y ahora que hace algunos años que yo tuve la oportunidad de abrir un área de asuntos de negocios en el despacho Quintero, pues platicamos y hicimos realidad una relación profesional que era anteriormente una gran relación de amistad y de respeto. Y en este momento quiero recordar a dos abogados, a don Arturo Quintero y obviamente a mi padre, don Salvador Benítez Galindo. Claro, 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 claro. Oye, y platícanos, eh, ¿cómo ves tú el regreso de Mauricio para volver a contender por la presidencia municipal? ¿Cuál es Mira, tu percepción? sinceramente, ese juicio yo no lo voy a emitir, eh, porque yo no estoy entrando a esto para compararme o para criticar o para decir si está bien o está mal lo que los demás hagan. He platicado con nuestro grupo, con todos los regidores, y nosotros en este momento todavía estamos pendientes de recibir nuestro registro, y por tal motivo tengo que ser muy cuidadoso en mis comentarios, pero nosotros traemos un enfoque que creo que la ciudadanía está ávida de escuchar, porque hay mucha historia que no necesitamos contarla, que ya se conoce. Entonces, vamos a dejar que la ciudadanía en su momento remita su juicio, y sobre todo con base en un esquema de visión hacia el futuro, en un esquema donde nos acerquemos a la realidad de lo que está sucediendo en San Pedro, y sobre todo en algo que creo que hemos sido muy fallidos, y es en el tema de planeación, y es en el tema de hacer un alto en el camino para saber qué quiere el sanpetrino, no qué quiere el príncipe o el gobernante en turno. Entonces, San Pedro pues no es un reinado, no es un principado. San Pedro es una sociedad democrática, evolucionada, muy participativa, en donde ya debemos dejar la autocracia y el autoritarismo a un lado. Entonces, nuestra propuesta está enfocada con un esquema totalmente distinto, y bueno, ya tendrá oportunidad la gente de juzgar cuáles son las propuestas más adecuadas para el futuro de San Pedro. Evidentemente, San Pedro
es un municipio muy complejo, ¿verdad? Porque, si mal no me acuerdo, su población anda alrededor de 200,000 y tantos habitantes, ¿verdad? Ujú. Yo creo que debemos ser un poco menos, pero sí por ahí. Ujú. Bueno, pero la población flotante es enorme, Sí, efectivamente, nosotros es tenemos, enorme. es correcto, y eso es parte del análisis que tenemos que hacer en San Pedro, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde va a estar San Pedro en el año 2040? Porque lo que queramos ser dentro de 18 años, lo tenemos que empezar a planear hoy y empezar a ejecutarlo. Es decir, creo que el gran problema de San Pedro ha sido la bulia de las autoridades municipales que siguen haciendo lo mismo desde hace más de 30 años, 40 años. No hay creatividad, no hay formas nuevas de administrar, no se recurre a las herramientas modernas, no nos detenemos a ver el futuro, no involucramos a la ciudadanía como debiéramos de involucrarla en una forma ordenada, en una forma en donde el ciudadano realmente tenga voz, voto y veto. Es decir, aquí lamentablemente el esquema ha sido un esquema que no podemos decir que somos el municipio más rico de México, podemos decir muchas cosas, pero lamentablemente no somos el más evolucionado. Y requerimos ya meditar sobre la evolución de San Pedro, sobre el futuro de San Pedro que ya nos alcanzó. Y si seguimos al paso que vamos, Raúl, y queridas personas, amigos y amigas que nos escuchan, pues al paso que vamos, creo que nadie sabemos a dónde vamos a llegar. Simplemente no lo sabemos, porque no nos hemos detenido a pensarlo. Y eso es lo que yo quisiera en su momento aportar, y es lo que yo quisiera reflexionar, y es donde creo que puedo, y juntamente con todo el equipo que nos representa, pues podemos generar una visión ciudadana donde sean las mayorías de los sanpetrinos los que decidan el futuro, no el gobierno en turno. Tengo la impresión, Salvador, que independientemente de lo que opine la audiencia y lo que opinen los votantes de San Pedro, tú tienes una ventaja, tú eres abogado. Y el ser abogado en San Pedro y ser alcalde o candidato a la alcaldía le da una perspectiva diferente, porque uno de los principales problemas en San Pedro, y yo lo he vivido, ya no vivo en San Pedro, ya me emigré a Monterrey, pero yo viví en San Pedro muchos problemas de legalidad, muchos problemas en las licencias de construcción, en la ocupación de terrenos que no eran viables para la construcción. Viví inclusive ahí muy cerca. ¿Te acuerdas de aquel edificio que estaba ahí arriba de Roberto Garzazada que se cayó y se murieron una gran cantidad de personas porque la licencia de construcción fue permitida en un lugar donde no se le exigió al constructor que realmente reforzara la construcción y todo lo demás? Pues para mí San Pedro es un lugar donde la ilegalidad en el desarrollo urbano es tan peligrosa como el crimen organizado. ¿Estás de acuerdo? Mira, totalmente de acuerdo, y déjame decirte que cuando yo fui regidor, y de una vez lo voy a decir, yo pertenecía al PRI y renuncié al terminar Alejandro Páez, pero yo fui regidor de oposición en la época de Alejandro Páez y trabajé en un plan director, un plan de desarrollo
que realmente intentaba generar una fundamentación apropiada en lo que la Constitución marca como la autonomía municipal para el desarrollo urbano en base al interés público. Y lamentablemente, a la hora de la votación, después de haber invertido 6 meses en sesiones con vecinos, con presidentes de colonias, con muy diferentes personas, por alguna razón, 3 regidores del partido en turno, que pues fue el de siempre. Del PAN, dilo, no pasa nada, hombre. Pues decidieron votar que no. Entonces no pasó la reforma. Y en esa época también fui promotor, a pesar de que era de oposición, fui promotor del Instituto de Planeación Urbana de San Pedro, precisamente buscando una visión de largo plazo. Que se constituyó a final de cuentas, ¿no? Claro que sí, y logramos que el primer director trascendiera al trienio, que esa era una de las propuestas que nosotros teníamos. Sin embargo, en la siguiente administración ya no fue viable, ya no fue interesante y se abandonó. Y eso es lo que sucede, que no hay planeación acordada con los ciudadanos y no hemos empoderado a los ciudadanos para que puedan legítimamente exigir que se cumplan planes y programas de largo plazo. Un país donde cerca de 30,000 funcionarios municipales cambian cada 3 años, aunque ahora hay reelección, puede ser que sean un poquito menos, y que cada 3 años llega una persona con ideas distintas, donde no tenemos carrera civil, donde no tenemos administradores de las ciudades, donde no tenemos fórmulas para planear a largo plazo, no puede avanzar. Entonces, San Pedro es rico porque hay gente rica, pero San Pedro no es el municipio más evolucionado de México. Y eso lo tenemos que admitir y tenemos que partir de un análisis frío de cuáles son nuestros problemas, dejarnos ayudar por expertos y tomar decisiones de la mano del ciudadano, porque al final de cuentas el beneficiado o el afectado de las decisiones que tome el ayuntamiento es el ciudadano. Entonces, esos esquemas necesitamos realmente crear nuevas visiones y sobre todo romper paradigmas digo, hay una frase muy recurrida de Albert Einstein: no esperes resultados distintos mientras sigas haciendo lo mismo. Y yo creo que es tiempo en que San Pedro hagamos cosas distintas porque los resultados lamentablemente siguen siendo los mismos. Bueno, es evidente que el PAN ha ido en contra de la frase de Einstein, porque ha seguido haciendo lo mismo. Miguel Treviño, pues apenas entró, ¿qué? Hace 2 años y medio a esta administración, y pues seguramente habrá hecho cosas diferentes. Pero entonces tú coincides en que el PAN o los presidentes municipales del PAN son los que han provocado no llamo crisis, porque no puedo llamarla crisis, pero sí han llevado a San Pedro a un camino en el cual posiblemente ya no hay regreso, o si hay regreso, hay que buscar nuevas formas. Es correcto. Mira, la primera parte para solucionar un problema es reconocer su existencia. Entonces, necesitamos los sanpetrinos analizar a través, repito, esquemas que vamos a proponer en su momento, cuáles son nuestros principales problemas y luego ver qué están haciendo otras ciudades que tienen problemas similares. Iniciar con recursos tecnológicos, con la identificación de puntos críticos, con algoritmos, con la ayuda de la inteligencia artificial, empezar a generar un sistema de administración auxiliado por información que sea validable, información útil y sobre todo transparente para los ciudadanos. Por eso yo hablo de la voz
del voto y del veto. O sea, el ciudadano de San Pedro debe tener la capacidad de vetar las malas decisiones. No podemos dejar que cada 3 años tengamos un principito gobernando San Pedro, porque San Pedro no es un principado. San Pedro es una democracia, es un municipio. Y la otra cosa muy importante es que los regidores deben de representar al ciudadano, no ser comparsa del presidente municipal en turno. Una de las cuestiones importantísimas por las que hemos conformado un grupo de ciudadanos es porque el compromiso es y será que se represente verdaderamente al ciudadano. Antes de abrir el micrófono a la audiencia para que te haga preguntas y participen, me gustaría preguntarte lo siguiente, mi estimado abogado. ¿Te gustaría participar en un debate con Miguel y con Mauricio? Cuando tenga mi registro, seguramente tendré la oportunidad de hacerlo. No, aquí en Detona. Aquí, déjame decirte, probablemente ahorita pudiera estar cometiendo una situación irregular, si te lo digo ahorita, pero cuando tenga mi registro te doy la respuesta y probablemente desde ahorita sepas cuál es. Muy bien. Estás abierto a la invitación, eso es lo importante, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Digo, la razón de la invitación, Salvador, es porque este formato de entrevistas permite no solamente el diálogo con el entrevistado, sino también con la audiencia, y eso lo enriquece mucho, ¿verdad? Extraordinario. Muy bien. Salvador, vamos a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Quiero que levanten la mano y me digan quién quiere participar, por favor, si son tan amables. No hay nadie interesado, no lo puedo creer. María Guadalupe Campuzano, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, como estaba ahorita diciendo el licenciado Salvador, pues a mí tampoco me gusta que la forma de llevar la política, de atacarse unos a otros y de hablar mal de lo que hicieron los anteriores, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer algo que ahorita comentaron, que por ejemplo el caos vial que está viviendo ahorita San Pedro, se debió a uno de los candidatos que quieren repetir por cuarta vez, creo, este periodo, y que permitió que una empresa familiar pusiera aquí su corporativo, donde vivían únicamente, ¿qué será? Unos 20 ejecutivos o 20 accionistas de esa empresa, y todos los 500, 600 empleados que vienen a San Pedro a trabajar eran de fuera de San Pedro. Y entonces a las 8 y 9 de la mañana y hasta las 10 es un problema gravísimo entrar a San Pedro y salir de San Pedro. Igual de las 4:30 de la tarde a las 7:30 de la noche. Por todas las vías. Lázaro Cárdenas, Margay Sosaya, ¿cómo se llama? El Atirantado. Por donde uno quiera salir es imposible. Y yo pienso que esos alcaldes precisamente no planearon, no hicieron su trabajo de una planeación de San Pedro a futuro. San Pedro es un castillo feudal rodeado de montañas que no tiene salidas. Entonces, antes de planear traer tantos corporativos a San Pedro, debieron planear vías de acceso, de comunicación, de entrada y salida. Bueno, hay muchos problemas en San Pedro en todos aspectos, ¿verdad? Pero la inseguridad ahorita pues está terrible, en fin, pero yo creo que es en todo México. Pero bueno, era algo que quería yo comentar, ¿verdad? Y lo estoy escuchando a usted, licenciado, que usted habla de eso, de que se tiene que planear a futuro, ¿verdad? No tenemos que planear a 3 años cómo vamos a quedar nosotros mejor ante los demás, ¿verdad? Para poder seguir repitiendo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, debemos decir y que tenemos cosas buenas, es correcto. Tenemos cosas muy buenas en San Pedro, pero también tenemos nuestros problemas. Y lo que sucede es que lamentablemente no hemos
reflexionado que el problema de uno es un problema de todos. O sea, yo soy San Pedro y todos somos San Pedro. Uno es San Pedro es uno. O sea, es uno, es todos. Entonces, parte del ejercicio que tenemos que hacer es primero partir de nuestra realidad, partir de nuestra problemática y sobre esa base construir las soluciones hacia el futuro. Es decir, lo que ya tenemos, lo que está pasando es un hecho y sobre esto los vecinos, los ciudadanos, a través de un esquema verdaderamente donde tengan voz, voto y veto, vuelvo a repetirlo, puedan incidir en el San Pedro del futuro. Es una solución que no se va a dar ni en un año ni en dos y probablemente no se va a dar en 5 años. Pero si empezamos a trabajar hoy, sí se va a dar. ¿Por qué? Porque en el futuro muy próximo va a haber mecanismos de transporte distinto. Los jóvenes, muchos no tienen la necesidad o no quieren tener 2 automóviles. Hay muchas formas que se puede incentivar otro tipo de conducción, pero lo tenemos que pensar con tiempo. Por ejemplo, nada más por decir una idea, ¿qué sucede si planeamos para dentro de 5 años el carril preferencial para autos y vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas y taxis eléctricos? ¿Qué pasa si tenemos un servicio que sea intramunicipal con vehículos eléctricos, con vehículos híbridos, con vehículos de hidrógeno, con las tecnologías que vienen? No lo vamos a hacer hoy, pero si empezamos a planear hoy lo que vamos a hacer, entonces lo podemos ejecutar. Y eso debemos desarrollar también los instrumentos para que el ciudadano lo pueda monitorear y lo pueda obligar a que se cumpla a través, repito, de una fórmula de organización de la sociedad en donde realmente el gobierno sea menos gobierno, más ciudadanía y sobre todo que realmente se esté al servicio del ciudadano. Que el alcalde debe ser un servidor del ciudadano, es un mandatario, no es el que decide qué hay que hacer por el capricho de las obras que hay que hacer en un trienio para trascender. Es decir, si realmente, y esa es una de las razones, porque dices, oye, yo soy un hombre que ya tengo cierta edad que podría estar muy a gusto en mi casa retirado y sin hacer nada, pero no puedo resistir la tentación de decir, necesito dejar una propuesta, hacer una propuesta y que la población confíe en que la podemos instrumentar. Y por eso le estoy entrando, porque todos queremos resolver las cosas en el café, todos criticamos, todos decimos, pero hay que entrar a la acción. Y yo y nuestro equipo, sobre todo, queremos invitar a la ciudadanía a que formemos un gobierno realmente ciudadano. San Pedro ya está preparado para eso. Tenemos mucho talento, tenemos gente muy capacitada y sobre todo tenemos jóvenes que están pensando qué les vamos a dejar y qué futuro van a tener. Muchas gracias por su comentario. A ver, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por favor, hagan uso del micrófono, aparezcan con toda tranquilidad. Ándale, Telma, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a los dos y a todo el público que está por aquí. Felicidades, Salvador. Me da mucho gusto que gente ciudadana como tú le entre a este tema tan complejo como lo has estado diciendo. Te felicito de verdad. Es un honor que San Pedro vaya a tener candidatos de altura como tú. Y enhorabuena, y a ti, a tu planilla, que les deseo todo el éxito del mundo. Y todo lo que has dicho me parece extraordinario porque tienes razón. Es el tiempo del ciudadano y tenemos que dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro en este municipio que es muy querido por todos nosotros, bueno, pues de toda la vida que de aquí nacimos.
Entonces, te deseo todo el éxito del mundo y ya sabes que cuentas conmigo para todo. Gracias, Raúl, por este espacio y por permitirme saludar y felicitar a Salvador. Mucho Pues, éxito. Gracias. ¿Qué candidatura traes tú, Telma? Platícanos rápidamente. No, todavía no podemos hablar de eso. Bueno, pero Andamos pero me vas a dar la primicia. Sí, sí, bueno, por el momento soy candidata. Todavía no tenemos el registro, como bien lo dice Salvador. Soy candidata para el Distrito 1, que es precisamente San Pedro y Santa Catarina. Y bueno, Ándale. pues vamos con todo vamos para ganarlo. Tenemos todo el apoyo de la Ciudad de México y tenemos todo el apoyo de los Pero la Ciudad de representantes. México no vota en San Pedro ni Santa Catarina. No, pero son los que nos dan el apoyo al final del día. Entonces, traemos todo el apoyo y la verdad es que San Pedro es un municipio que, como bien lo ha dicho Salvador, si no es el mejor que hay en México, porque sí hay otros, pero sí somos el más asediado y somos un municipio ejemplo en muchas cosas. Creo que los anteriores alcaldes han hecho muy buena labor también. No podemos criticar porque, bueno, pues por algo estamos en donde estamos, pero también creo que también hay que dejar espacios ya a los ciudadanos, que somos al final del día los que vivimos, y este municipio no es de una dictaduría, lo que decía Salvador. Este municipio hay que trabajar por los ciudadanos y para los ciudadanos, no para una dictaduría o una principado. Entonces, es el momento de ciudadano, creo que es el momento correcto. Antes no se daban estas cosas, estas situaciones no se daban, no se vivían, pero ahora ya se llegó el momento y bueno, pues vamos para adelante en todo, pero sí te prometo que te doy primicia, Raúl. Gusto en Gracias. Gracias. saludarlos a los dos, gusto en saludarlos a los dos. Mucho ánimo, Salvador. Muchas Éxito. gracias, Temaco. Salvador, ¿tú crees la verdad, poder ganarle a tus adversarios y sacar una buena votación? ¿Y cómo lo harías? Mira, yo siempre he dicho que hay una sola forma de saber las cosas y es actuando. ¿Cómo lo voy a hacer? En este momento no puedo hablar de ello porque, te repito, estoy esperando mi registro, pero creo que en esta oportunidad de platicar contigo se puede empezar a entender mi filosofía, se puede entender a ver mis propuestas, mis deseos de servir. Voy, tan pronto como te repito, o me registro, voy a buscar con un equipo, y aquí le pido una disculpa a todos mis compañeros aspirantes a regidores y a síndicos en haber hablado en singular, porque vamos a servir a San Pedro, o sea, vamos a servirlo con una óptica totalmente distinta y sobre todo con una visión evolutiva en el gobierno. No podemos seguir igual haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos 35, 40 años. Desde que tengo memoria en San Pedro, se hace lo mismo. Y no hemos evolucionado. Y el mundo ya evolucionó y el futuro ya llegó y parece que nosotros estamos aquí ciegos a eso. Y bueno, pues parece que aquí en este estadio nada más hay 2 cervezas y están en subasta. Entonces vamos a ver si podemos llegar con una tinita de cervezas al estadio. O con una hermosa botella de vino. Bueno, de un buen vino, desde luego. Y no porque sea necesariamente un vino muy fino, porque afortunadamente tenemos unos vinos mexicanos extraordinarios. Así es. Oye, nada más para cerrar, no sé si hay alguien más que quiera preguntar, pero en caso de que no lo haya, yo quisiera preguntar para, sí, perdón, ahí alguien, iPhone, ¿quién es iPhone? ¿Quién es el señor iPhone? Que se identifique, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Salvador. Qué gusto saludarte, Raúl, Pati Carranza. Hola a todos. Buenas noches. Qué gusto que estés, como dijo Telma ahorita, pues necesitamos realmente ciudadanos que estén participando, pues porque es el cambio el cambio de gobierno, ¿no? Como bien lo dice Raúl, se necesitan y se requieren hacer cambios de hacer cosas diferentes. Puntualmente, me gustaría preguntarte porque pues hay mucha deshonestidad en el medio, ¿no? Y eso pues lo estamos viviendo como parte de este cambio. ¿Qué es lo que tú dirías o por qué podríamos confiar en una persona como tú? ¿Cómo podrías ayudarnos a ver? Porque hay muchos políticos deshonestos, ¿no? Muchos políticos que dan su palabra y luego no la cumplen. ¿Cómo te podrías tú definir como una parte confiable o por qué tu propuesta podría ser de este tipo? Porque primero tengo una historia. Tu micrófono, Salvador, por favor. Jorge, ¿traemos algún problema ahí con el micrófono del conferencista, Jorge? ¿Ya está bien? Ahora sí, gracias. Bueno, sí, tengo es poner en juego mi historia personal y mi reputación. Yo ya fui en alguna ocasión regidor de San Pedro y cualquiera puede verificar que durante todo el tiempo que fui regidor, jamás recibí yo un cheque por gastos de representación, por cualquier otra cosa que no fuera el sueldo que recibía como regidor. Y además, estamos nosotros formulando y formularemos una serie de medidas para luchar contra todas las tentaciones de la corrupción y generar procesos que no sean discrecionales, procesos limpios, procesos claros que impidan la corrupción. Entre otras cosas, es tiempo de que en todo el esquema de compras del municipio de San Pedro se establezcan sistemas de subastas electrónicas inversas y se determinen las calidades de los productos que se compran y sobre todo que también estén a la vista del público, que sean aprobados por la ciudadanía todo el listado de proveedores del municipio. No es posible que cada vez que hay un cambio de gobierno hay también cambio de proveedores, parece que vienen junto con pegado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer. Creo que hablar de uno mismo en ese respecto es vanidoso y es inapropiado. Pero no tengo otra cosa que mi historia personal y tengo una familia y unos hijos a quienes adoro y una mujer a quien amo profundamente. Y yo no voy a estas alturas de mi vida a mancharme o a buscar el enriquecerme en base a una función pública. Si me estoy metiendo a esto es porque tengo todo el deseo de servir. Afortunadamente no soy una persona extremadamente, o diría yo, rico, no soy una persona que pueda decir que soy extremadamente acomodado, pero afortunadamente a través de mi vida he logrado hacer un patrimonio que me permite cómodamente servir sin necesidad de estar pensando siquiera en tocar un centavo del arca pública. Parte de las propuestas que nosotros en su momento tendremos que hacer están relacionadas con todos los programas clientelares, los cuales deben desaparecer. O sea, la corrupción no es nada más el
el tomar dinero de las arcas públicas o desviar fondos públicos o recibir dádivas. También la corrupción es utilizar el servicio público para tratar de sacar una tajada o un patrimonio político. Eso debemos de terminar con ello y debemos de cambiar totalmente la visión de lo que es el servicio del alcalde de San Pedro Garza García. ¿Qué más puedo decir? Que espero que en su momento pueda contar con la confianza, con nuestras propuestas y veremos qué es lo que sucede. Pero vamos a darle tiempo al tiempo. Salvador, ya para terminar, aquí hay un colega, amigo y conocido y apreciado, el abogado Antonio Farril, que también quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Toño. Gracias, Raúl. Gracias, Salvador. Saludos a todos. Voy a ser muy breve con mi pregunta, Salvador. Concretamente, ¿cuál sería una propuesta tuya en el tema de seguridad? ¿Y cuál sería una propuesta tuya concreta en el tema de la vialidad de San Pedro? Si eres tan amable. Sí, en el tema de seguridad, lo que tenemos que hacer es seguir construyendo. Desde mi perspectiva, creo que debemos de crear puestos de proximidad. Es decir, que las patrullas, en lugar de estar dando vueltas todo el santo día con la torreta prendida y contaminando, porque aquí es la única ciudad que yo conozco donde las torretas están prendidas aunque no hay emergencias. Es decir, y en la noche te ciegan con las torretas, porque si te toca ir detrás o delante de un policía, puedes tener un accidente. Y la realidad es que un punto, por ejemplo, es que hay una contribución a la contaminación y, cuando las patrullas están circulando todo el día. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que debemos de decidir los sanpetrinos, y es una propuesta que se pondrá a consideración, es el generar radios de acción, es decir, ir creando pequeñas estaciones para la policía que tengan accesos en 2 minutos, es decir, estás a 4 minutos máximo, 2 y 2, es decir, el radio es de 2 minutos, entonces si tú haces radios policiales, entonces puedes tener acceso mucho más rápido al servicio. Y por otro lado, debemos de tener también en las entradas y salidas del municipio puestos de respuesta inmediata. Es importantísimo el que en un momento dado, para los casos de urgencias o de delitos mayores, podamos tener la capacidad de respuesta inmediata. Y la tercera, que no es ninguna novedad, es simple y sencillamente mantenernos en inversión en la parte de tecnología. Y una muy importante, Toño, es que debemos de trabajar muy arduamente en la capacitación de los policías para que puedan ser útiles en el nuevo sistema penal acusatorio. El policía auxiliar muchas veces, o el policía municipal o el policía preventivo, es el primero que llega a la escena de un acto delictivo y no están preparados para cumplir con las normas que exige ahora el sistema penal acusatorio para la conservación y de pruebas y para la investigación preliminar. Tiene que capacitárseles, tiene que enseñárseles, tenemos que también ajustarnos a las normas que ha impuesto la Suprema Corte para adecuarnos al sistema penal acusatorio. Entonces, proximidad, tecnología y capacidad de respuesta. Y lo otro, es muy importante decirlo, el presidente municipal es constitucionalmente el responsable de la policía, pero lo más importante es tener un buen jefe de policía. Y parte también de la propuesta mía es que dentro del veto que propongo que tenga la ciudadanía a través del sistema organizado que tendremos, que será la tribuna ciudadana, si el jefe de policía no está dando los resultados que todos deseamos, pues tenemos que buscar a alguien más capacitado. Pero yo estoy convencido de que tenemos una excelente policía. Lamentablemente, sí tenemos, como todo México, serios problemas de seguridad, pero si
tenemos más tecnología, si tenemos más proximidad y sobre todo si nuestros policías están más capacitados, creo que podemos reducir significativamente el índice de criminalidad. Eso es por lo que respecta a la parte policial. En la parte que me preguntaste, la otra está relacionada con la movilidad, ¿verdad? Así es. Coño, pues, sí, mira, coño, yo creo que este es un tema de mediano o largo plazo. Lo que necesitamos es analizar con expertos qué están haciendo las ciudades que tienen problemas similares a San Pedro. ¿Qué están haciendo para resolver el problema? Y tenemos que empezar a desmotivar el uso del automóvil y tenemos que generar sistemas de transporte público eficiente, un sistema económico, incluso si es necesario, a través de mecanismos de ahorros en otros rubros, que en la parte inicial el municipio tenga la oportunidad de generar cierto tipo de subsidios para el uso de vehículos eléctricos, para el uso de motocicletas eléctricas. Y la otra cosa que es importantísima y que hay que estudiarla, porque yo quisiera ser muy claro que parte de nuestra propuesta es que nosotros vamos a buscar soluciones con el ciudadano. Es que necesitamos empezar a pensar en temas de movilidad interurbana, porque el problema de tráfico interurbano lo tiene San Pedro, lo tiene Monterrey, lo tiene Santa Catarina, lo tenemos todos. Entonces, esa es una cuestión que se va a tener que discutir. Tengo algunas ideas que en este momento pudieran ser polémicas y no es aún el momento de hacerlo porque yo quisiera consultarlo con algunos expertos, pero créemelo que ese es uno de los temas fundamentales que yo creo que la misma ciudadanía lo va a sacar como uno de los problemas a atacar. Bueno, pues ya surgieron por aquí dos preguntas más y con estas terminamos. Parece que María Guadalupe quiere volver a hacer alguna pregunta. Adelante, María Guadalupe. Tu micrófono, por favor. Ok, sí, lo que quería preguntar es cómo están planeando los candidatos a alcaldes funcionar si el presupuesto federal hacia los municipios prácticamente se los quitaron totalmente a los municipios. O sea, no van a tener recursos prácticamente. Afortunadamente, San Pedro es una ciudad que tiene una capacidad. Tu micrófono, Salvador, por favor. Afortunadamente, San Pedro tiene recursos propios, ingresos propios y de hecho algunos rezagos. Y creo yo que lo que debemos de hacer en este momento es ajustarnos a las circunstancias. Lo más importante es que tengamos un presupuesto transparente y esto es como nuestra casa, es como nuestro negocio, es como nuestra familia. Si en un momento dado tenemos carencias, pues debemos ajustarnos a esas carencias y debemos de trabajar con lo que tenemos, porque una de las cuestiones que sí es importantísimo hacer es que no nos vayamos a endeudar simplemente porque queremos hacer obras o porque queremos hacer algo. Con el presupuesto de que se disponga, es precisamente en la propuesta que nosotros tendremos, es aplicar los recursos donde la ciudadanía, conjuntamente con el ayuntamiento, decidan que es el mejor, que sean aplicados más correctamente. Ahora, es tiempo de empezar a pensar en ahorros, es decir, tenemos que hacer análisis de qué tan eficiente o ineficiente está siendo la administración pública. Si tenemos una
administración esbelta o si tenemos una administración con personal que realmente está haciendo o no está siendo, vamos a decir, útil en su trabajo. Y también tenemos que empezar a pensar en ahorros, en consumos de energía, tenemos que pensar en autosustentabilidad y precisamente con base en esa planeación, buscar cada vez más una autonomía presupuestal. Qué bueno que en un momento dado tengamos recursos de la federación y hay una obligación de la federación también de compartir parte de los ingresos que se tienen por los impuestos estatales y por los impuestos federales. Pero mi punto es que hay que aprender a trabajar con lo que se tiene y sobre todo que la gente lo sepa, porque desgraciadamente no hay en muchas ocasiones suficiente información como para poder tomar decisiones. Parte de lo que nosotros queremos hacer es que cada presupuesto anual se discuta antes de que sea aprobado, se discuta con los ciudadanos para que conozcan y se decida en dónde ir aplicando nuestros fondos con base en el proceso previo de planeación que vamos a hacer. Entonces, yo te diría que si bien es cierto que pudiéramos tener escasez de recursos, ese no es el problema que debe de preocuparnos. Lo que nos debe preocupar es administrar correctamente lo poco o mucho que tengamos. Muy bien, pues cedamos la palabra a Héctor García Salazar como la última pregunta ya para cerrar esta sesión. Adelante, Héctor. Te escuchamos, Héctor. Tu micrófono, Héctor, por favor. No te escuchamos, Héctor. ¿Podrías ahí habilitar tu micrófono? Ahora sí. Habla, por favor. No te escuchamos, Héctor. ¿No tendrás el sistema de tu computadora en un bajo nivel de micrófono? No, no te escuchamos, Héctor. Qué lástima. Nos da mucha pena, Héctor, pero no te escuchamos. Ahora sí. No. Héctor, Héctor, si tú me escuchas, Héctor, sí me gustaría mucho que en su momento me pudieras marcar. Mi teléfono celular es el 81 80 10 80 80 y con mucho gusto te daría respuesta personal a tu pregunta y tratar de responder de la mejor manera posible. Estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a toda la audiencia. Yo no quisiera despedir esta entrevista sin hacer una reflexión con la que yo me quedo. Espero que toda la audiencia la pueda compartir. Tú hablaste, y esa es una frase y un concepto muy interesante. ¿El ciudadano debe de votar o debe de vetar? Y creo que eso es algo muy importante. Ojalá, Salvador, y lo deseo en buen plan, en buena lid, que este argumento tuyo, esta frase tuya, sirva para que te conviertas en el David que derrota no a un Goliat, a 2 Goliats. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención y a todos un mejor día.
Las próximas entrevistas van a ser el 16 de marzo con Margarita Arellanes, que creo que va a ser muy interesante escuchar su versión, por qué vuelve a las redes, a las lides políticas. El 17 con el doctor Sócrates Rizo, exgobernador de Nuevo León, que se ha mantenido muy activo y siempre vale la pena escucharlo. El 19 de marzo tendremos a Esther Quintana, que fue exdiputada federal en Coahuila y está postulada para ser candidata una vez más, una lideresa auténtica del estado de Coahuila. El 22 de marzo tenemos a Josefina Villarreal, algunos de ustedes la conocen seguramente. Ahora está contendiendo por la alcaldía de San Nicolás para arrebatarle al PAN ese distrito. Y el 24 tendremos a José Luis Garza, es un candidato también del MC como Salvador, que está contendiendo a Guadalupe para contender en contra del PRI y del PAN, que es algo parecido a lo tuyo, Salvador. Pero bueno, eso es lo que estamos ahorita listando. Les tenemos más sorpresas para más adelante y esto se pone cada vez más interesante en Detona. Les damos las gracias, buenas noches y agradecemos mucho su presencia. Bye. Gracias. Hasta luego.